Segundo tema, el determinismo del parto. El determinismo del parto incluye todas las etapas que atraviesa el útero, los cambios hormonales, el feto, la madre, la placenta. Todos estos cambios que parten con un estado de reposo y que posteriormente de manera progresiva se van generando cambios que van a favorecer el desenlace del inicio del parto y la expulsión del feto con la recuperación de la normalidad de los órganos y las hormonas de la madre. ¿Ya? Bueno, este es un resumen. Acá está la quiescencia miometrial, ¿no es cierto?, que es nuestra primera etapa y es una fase, se denomina también fase preliminar, ¿ya? Inicia en la fecundación y abarca el 95% de la gestación. Acá se caracteriza por haber rigidez del cuello, un miometrio que no responde a sustancias uterotónicas y hay una relajación activa, ¿ya? A las 36 semanas se marca un inicio del parto, pero es una fase preparatoria, como dice acá, ¿ya? Pero comienza a haber una activación. Y es que el cuello en proceso va a cursar un proceso de reblandecimiento y borramiento. Las uniones intercelulares se van a favorecer acá, el miometrio se va a hacer más receptivo de las sustancias uterotónicas y se va a formar el segmento inferior del útero. Ya cuando hay inicio del trabajo de parto, entonces tenemos la etapa de estimulación, que es el parto en sí, y acá vamos a tener contracciones coordinadas, dilatación progresiva, descenso fetal, expulsión del feto y de la placenta. Y posteriormente entonces viene la involución, que es la recuperación de las funciones normales maternas previas a la gestación, y aquí tenemos la involución uterina y la recuperación de la fertilidad. Ya. Entonces ahora vamos a hablar primero de la quiescencia miometral. Ya, con respecto a la quiescencia miometral hay muchos factores que la favorecen. Dentro de estos está la razón progesterona-estrógeno. Las dos hormonas aumentan de manera progresiva en el embarazo, sin embargo, hay un punto donde el estrógeno pasa a predominar sobre la progesterona. Aquí. Pero antes de todo eso, acá predomina la progesterona y por eso está encerrado en un círculo, ¿ya? La progesterona actúa a través de varios sistemas y la verdad es que no está muy estudiado, como que hay más teorías que nada de cómo funciona, porque a pesar de que no disminuye su concentración en el embarazo, sí parece que cambiaran sus funciones y algunas se bloquearon. Pero bueno, dentro de cómo funciona para la quiescencia miometral, tenemos mecanismos genómicos y no genómicos. Los genómicos tienen que ver con la reducción de la expresión de proteínas que se relacionan con el proceso de la contracción. Y aquí está el CAP, que son las uniones intercelulares, como la conexina 43. Y los no genómicos, que son que inhibe la entrada del calcio, hiperpolariza la membrana plasmática, inhibe la unión de la oxitocina a su receptor e inhibe la formación del factor necrosis tumoral B, que es un factor de transcripción nuclear proinflamatorio. ¿Ya? Como decíamos entonces, a pesar de que sus concentraciones no disminuyen nunca, sí parece que hubiese una reducción funcional de esta. Y una hipótesis es que ejerce función paracrina, que al disminuir su producción local entonces disminuye esa acción y se favorece la activación miometral. Otra hipótesis es que existen bloqueadores endógenos de progesterona, células específicos y genes específicos, por lo tanto se modifican solo algunas de sus funciones. Y la hipótesis 3 es que hay cambios de expresión en sus receptores, que habrían receptores tipo A y tipo B. Los tipo A predominarían al final del embarazo y se asocian con el inicio del trabajo de parto, mientras que los tipo B inhiben la expresión de proteínas relacionadas con el proceso de contracción y además tiene acciones antiinflamatorias. Eso. Después tenemos entonces otro factor que es la regulación de los canales de calcio y potasio.
Acá, esto es como el modo resumen, el factor de quiesencia deriva de las membranas fetales como el corión y el amnios y la HCG y péptidos relacionados al gen de la colecitonina ayudarían a esto. ¿Qué hacen ambas? Estimulan en los canales de potasio y por lo tanto van a hiperpolarizar la membrana. Eso hace que no se puedan conducir entonces no es el impulso nervioso, pero en el fondo el calcio no logra despolarizar la membrana, ¿ya? Le aumenta el umbral de excitación. Entonces acá hay varias sustancias que estimulan estos canales de potasio, la HCG, péptidos relacionados al gen de la calcitonina entonces, y factores quiescentes que derivan de las membranas fetales. Eso ya lo explicamos, pues. Eso. Ya. Después tenemos activación de la ruta del AMP cíclico. El AMP cíclico inactiva la quinasa de cadena liviana de la miosina, por lo tanto inhibe contracción. Y aquí tenemos que hay neuropéptidos y el HCG y las prostaglandinas. Eso. Otros que no nombré acá son los receptores de LH y de HCG, que comparten el mismo receptor. Y sus receptores miometrales están presentes en mayor concentración durante esta etapa. La HCG activa la adenilciclasa, que como puse ahí aumenta el AMP cíclico y por lo tanto la salida del calcio intracelular, generando una respuesta de reducción de frecuencia, contracción y número de uniones GAP. Ya. Después viene la relaxina. ¿Qué hace la relaxina? Bueno, algunos de sus aportes son la prolongación del ligamento púbico, un ablandamiento del cuello, relajación vaginal e inhibe bloquea algo que no entiendo qué quise poner ahí. Ya. Entonces acá está inhibición de las contracciones uterinas. Eso era. Eso, ya. Después tenemos otros factores como el cortisol, que favorece la quiescencia durante la mayor parte del embarazo, pero ayuda a las contracciones cuando inicia el trabajo de parto. Y es porque el cortisol aumenta se presenta en mayor concentración al final, las últimas 12 semanas del embarazo, pero va aumentando de manera progresiva. Las concentraciones de la proteína por unión de cortisol es alta durante el embarazo y decrece al momento del trabajo de parto para que en el fondo haya más cortisol disponible. Ya. Y también tenemos las prostaglandinas. Hay algunas que actúan como uterotoninas y otras como relajantes del músculo liso. Ya, entonces aquí está el grafiquito típico de la degradación, o sea, cómo se forman las prostaglandinas. Esta es la fosfolipasa doble, fosfolipasa C, ¿no es cierto? Que ya la habíamos nombrado y que van a la membrana plasmática a degradar el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico entonces va a formar una prostaglandina H2, que es una endoperoxidasa inestable de prostaglandinas y que por las otras enzimas va a formar prostaglandinas. Ahí tenemos la PG2, la PGF2D y PGI2. Estas son degradadas por la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. ¿Y qué es lo que va a hacer cada prostaglandina entonces? La PGE2 y la PGI2, mediante la señalización de AMPC, entonces favorecen la quiescencia, pero la unión de esta a sus otros tipos de receptores, que son el EP1 y el EP3, van a favorecer la contracción uterina. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra molécula también mantiene la quiescencia? El GMP cíclico, y que se estimula por el péptido natriurético auricular y el cerebral. Y por último, ya voy, acá está, el ROT del óxido nítrico sintetasa, o sea, una enzima. Ya, entonces aquí hay un esquemita, ¿no es cierto? Está el cuerpo del útero y el cervix. ¿Qué hacen?
el aumento progresivo de progesterona. Entonces va a actuar a nivel del cuerpo uterino, estimulando la INOS, que es la enzima que sintetiza el óxido nítrico, y este va a aumentar su concentración. Al aumentar la concentración de óxido nítrico, este estimula la formación de IgMP cíclico, que favorece la relajación. Y a nivel del cervix va a inhibir esta enzima. Por lo tanto, no tengo formación de óxido nítrico y disminuye su concentración, y eso mantiene el cervix cerrado, porque acá no puede haber relajación, sino va a haber inicio del parto.